El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La humanidad necesita reflexionar. La humanidad necesita reflexionar. Por primera vez desde que sus antepasados llegaron a la isla, es peligroso vivir aquí. Toda la isla se prepara para ser evacuada a tierra firme. Tony Wayiwana organiza el éxodo. No tenemos elección. Si queremos conservar nuestra cultura, nuestras familias, la unión de nuestra comunidad, tenemos que trasladarnos a tierra firme, a salvo de las inundaciones y la erosión. El informe de Correll asegura que la situación es crítica, ya que islas y costas de todo el mundo sufrirán el mismo destino si el nivel del mar sigue creciendo debido al calentamiento. Dirige el mensaje de su informe a los políticos. Pide a los gobiernos que eliminen urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero. Cuando llegó a oídos de la administración Bush, intervinieron. Había un informe preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No tenía título, no estaba firmado. ¿Y cómo sabe de dónde procedía? Porque venía adjunto en un correo electrónico del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El informe pedía a los científicos que retrasaran la aparición de la estrategia que estaban desarrollando. El gobierno de los Estados Unidos mantenía que la preparación del informe tenía un defecto fundamental. Querían que los autores se ajustasen a la ciencia, pero se entendía que era una táctica de demora. Otros países consideraron que, debido a su postura ante el cambio climático, los Estados Unidos no querían que esta información se desvelara durante su legislatura. ¿Debido a la información que daba el informe? Creo que porque la conclusión de los científicos era tan firme en cuanto al cambio climático que era muy difícil negar su existencia. Y si el cambio climático existía, lógicamente había que hacer algo. Un poco más tarde, en octubre de 2004, el informe estaba listo para publicarse, pero solo faltaba un mes para las elecciones. La publicación del informe fue aplazada hasta inmediatamente después de las votaciones de Estados Unidos. ¿Se aplazó la conclusión del informe a causa de las elecciones norteamericanas? No puedo asegurarlo, pero hubo cierto número de países que me confesaron que creían que sí. ¿Cuál hubiese sido el impacto en la opinión del público norteamericano si este informe se hubiese publicado antes de las elecciones?
Estoy seguro que si se hubiese publicado el informe, hubiese influido mucho en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Expusimos estos puntos al consejero de Medio Ambiente del presidente George Bush, James Connaughton. Bob Correll afirma que hubo varios intentos de retrasar la publicación del informe. ¿Por qué se hizo? Yo no tengo constancia de eso. ¿No tiene constancia del informe sobre el calentamiento climático en el Ártico? No, lo conozco bien. Estados Unidos contribuyó mucho a su fundación, pero no conozco las alegaciones que menciona usted. Bien, Bob Correll, el científico que la dirige, afirma categóricamente que la publicación de los documentos se retrasó durante la campaña de las elecciones de 2004. Sí, de eso no tengo ninguna constancia. A finales de siglo, gran parte del Ártico podría estar irreconocible. Alaska es el último gran bastión de la naturaleza americana. Pero en las últimas elecciones, los norteamericanos no pudieron poner a prueba a George Bush en cuanto a su reacción ante el informe del Ártico, ni pudieron saber si consta entre sus prioridades. El mundo llevaba años presenciando alteraciones en el clima. Pero en 2001, el IPCC, o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, se puso de acuerdo sobre las causas. Declararon con toda firmeza que el hombre era el mayor responsable del calentamiento global. Este informe afirma categóricamente que nosotros, los humanos, alteramos el clima del planeta. El presidente de la organización científica, un americano nacido en Inglaterra, declaró que los gobiernos debían actuar. Esto confirma la necesidad de que los gobiernos del mundo encuentren la manera de cumplir su compromiso de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El informe no fue bien recibido por todos. En el sector industrial norteamericano, algunos se sintieron amenazados. Tras un discurso clave sobre el tema, el Dr. Watson percibió la hostilidad. Tras aquel discurso, se me acercaron unas personas del sector privado y me dijeron que pensaban que el discurso tenía una fuerte carga emotiva y que era un ejemplo del tipo de discurso que no querían volver a oír. El nuevo gabinete de George Bush tenía fuertes vínculos con la industria. El vicepresidente Dick Cheney había dirigido Halliburton, una compañía petrolera. Donald Evans, antiguo director de una petrolera de Denver, estaba al frente de la cartera de comercio. Al cargo de Hacienda estaban Paul O'Neill, antiguo presidente de la gran compañía industrial Alcoa. Y Andrew Cart, jefe del Estado Mayor, había pertenecido a un lobby de la industria del automóvil. Pocos meses después de acceder al cargo, Bush rechaza formalmente el protocolo de Kioto, por el que el mundo se unía para eliminar las emisiones. Ya se había opuesto antes de ser nombrado presidente. Hoy sus razones siguen siendo las mismas. He dicho ante todo el mundo que considero que Kioto es un mal pacto para Estados Unidos. Y os diré por qué es un mal pacto. Nos supondría reducir las emisiones por debajo de los niveles de 1990, lo que significaría un largo periodo de desempleo y de destrucción económica. No hagan preguntas. Luego, en 2001, utilizó el mismo argumento para invertir su promesa preelectoral de reducir, en cualquier caso, las emisiones norteamericanas. Christine Todd Whitman tuvo que dar explicaciones ante un mundo atónito. Se desvinculó de una manera que daba crédito al pensamiento de muchos ciudadanos. A los Estados Unidos no les importa el resto del mundo. Y nos desvinculamos diciendo que era malo para nuestra economía, sin importarnos la opinión de los demás. Si no nos conviene, no lo haremos. Lo siguiente llegó de la industria petrolera. Se envió a la Casa Blanca un informe con una nota de ExxonMobil. El informe solicitaba que el doctor Robert Watson, director del IPCC, fuese sustituido por petición de los Estados Unidos. La administración le retiró su apoyo y el doctor Watson no fue reelegido. La administración Bush y algunos sectores privados consideraban que yo exageraba la importancia y la seriedad del cambio climático y que, por lo tanto, en su opinión, era mejor tener otro presidente. Nadie echó al doctor Watson. Los Estados Unidos apoyaron, bajo la fuerte insistencia del gobierno de la India, a un científico indio de fama mundial para dirigir este proyecto. Tenía una gran importancia diplomática. Era la oportunidad de asumir un cargo directivo en una organización internacional, a uno de los principales países en vías de desarrollo.
George Bush dejó clara su actitud en medio ambiente siendo gobernador de Texas en 1990. Hay quien dice que tengo un paso arrogante, pero en Texas lo llamamos caminar. Y tal como Washington sabe ahora, en Texas hacen las cosas a su manera. Gobiernan más al estilo, te doy con la bota en la cara. Como diciendo, nosotros tenemos el poder, tenemos el dinero, los votos, y no nos interesa hablar contigo ni conocer tus ideas reformistas. Tenemos que cumplir nuestro programa. Bienvenidos a Houston, cuna de la industria petrolera de Texas. Los de izquierda son un grupo de histéricos. Toda la vida han sido igual. Un lugar donde el calentamiento global se considera una invención de la izquierda. Odian la sociedad moderna. Odian la tecnología moderna. Una invención de personas alarmistas que aborrecen el capitalismo y la libertad. No soportan que lleves un buen coche, un monovolumen. Odian no poder controlarte y meterte en un tren. No soportan nada de eso. Es un cuento muy viejo. Lo actualizan y lo adaptan mientras... Los alarmistas son gente como Lainey Anderson. Ha acusado al gobernador George Bush de facilitar la contaminación a las empresas y le exaspera que en solo 6 años haya dejado una triste herencia para Houston y para todo el estado. Número 1 en acumulación de humos. Número 1 en contaminación atmosférica. Número 1 en contaminación tóxica. Con estos datos hay que pararse a pensar. Él se negó. A las afueras de Houston, esta fortaleza de acero vierte miles de toneladas de emisiones dañinas a la atmósfera. Es la mayor refinería de petróleo de Estados Unidos. Pertenece a ExxonMobil y está ubicada en un polígono industrial inmenso. Houston es una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos. La industria petrolera será desagradable, pero ha contribuido a que George Bush sea quien es. Sabe que salió elegido gracias a las aportaciones de estas corporaciones y ahora las tiene que proteger. Es una persona leal, es leal a quienes... Baila con quienes le criaron, es lo que dice siempre. No veo nada más que el cielo. En Texas, unos 2 millones de personas compran pequeños coches como estos. Este Hammer pesa unas 3 toneladas y aquí eso gusta. Al fin y al cabo, ¿cuál es el lema del Estado? No te metas con Texas. Mucha gente lo ve como un símbolo de su posición social. Supongo que encaja con la idea de que cuanto más grande, mejor. Y tener un Hammer es una forma de demostrar que lo has conseguido. Los Hammer no son tan malos como parecen. Con toda la potencia de 8 cilindros y un motor de 6 litros, queman asfalto y gasolina. ¿Qué autonomía tiene con 1 litro? Con el H2 solemos llegar a los 5 kilómetros. Cuando lo vendes, ¿la gente se preocupa por eso? ¿Es un problema? ¿Surge la pregunta? No, en especial. Si Texas fuese un país, seríamos los 6º en la emisión de gases de efecto invernadero. El presidente Bush está obligando a que los monovolúmenes sean más eficaces con el combustible, pero hoy en Estados Unidos comprar un Hammer sigue teniendo ventajas fiscales. En los últimos 6 años, la mayoría de las naciones han reducido la emisión de gases de efecto invernadero, pero bajo el mandato de George Bush, las emisiones de los Estados Unidos han aumentado un 1% al año como media, es decir, la 1/4 parte de los gases de efecto invernadero del mundo. Los científicos aseguran que con la avalancha de informes de advertencia, la censura es más estricta. Yo tenía la esperanza de que cuando presentásemos argumentos más claros y contundentes sobre la situación del clima global, todo esto empezaría a causar impacto en la política. El doctor James Hansen, uno de los principales climatólogos del mundo, ha advertido de los peligros en varias ocasiones. Parece que prefieren escuchar a quienes dicen lo que ellos quieren oír, en vez de escuchar a los científicos que más saben sobre el tema. Hemos seguido el rastro de un informe medioambiental realizado en 2003 por la Administración. Se titulaba Nuestro mundo cambiante.
El documento se editó exclusivamente en la Casa Blanca. Rick Pills trabajaba en una oficina federal de coordinación como director de edición de este documento y de otros. Hubo muchas modificaciones. Se hicieron cientos de modificaciones en esos documentos. Si hablaba del calentamiento, de los cambios, se utilizaba un vocabulario más suave. Si hablaba de la previsión de grandes cambios en el futuro, se utilizaba un vocabulario más incierto para transmitir que eran datos hipotéticos que no se podían tomar como base para ningún debate. Las modificaciones recalcaban en todas las páginas que no había causa para alarmarse. A "la Tierra está sufriendo grandes cambios" se le añade "quizás". Y "la acción del hombre influye en el clima del planeta" se convierte en "podría influir". La sección destinada a los peligros del calentamiento global redacta protestas porque la información siempre es negativa y pregunta ¿y qué hay de los beneficios? Con mejores condiciones para el cultivo habrá más comida y mejores cosechas. Este es solo uno de los informes principales a los que hemos tenido acceso. Algunos fueron modificados del mismo modo. En otros simplemente se eliminó toda la sección sobre el calentamiento global. Y hay un caso en que todo el informe acabó en lo que se nos describió como un agujero negro burocrático. La cuestión no era cómo editar los informes para comunicar al público con claridad los hallazgos de la ciencia, sino cómo darle la vuelta para que no causen problemas a la Casa Blanca si daban la sensación de que reconocían la gravedad del problema del calentamiento global. La Casa Blanca es la responsable de los cambios, el Consejo de Calidad Medioambiental. Declaran que solo se modificaron documentos políticos, no científicos, y que no todas las modificaciones eran definitivas. James Conaton ocupa ese puesto. Lo importante es si lo están investigando las personas adecuadas. Al fin y al cabo, en el caso de la ciencia, son los científicos quienes aceptan o rechazan ciertos comentarios. En el caso de nuestro mundo cambiante, ¿fueron definitivas las modificaciones? Sí, con frecuencia eran definitivas, sí. ¿Y si el documento final era más suave que el original? Era más suave en aspectos fundamentales. Las decisiones finales las toman expertos para asegurarnos de que son acertadas. El jefe del Estado Mayor provenía de un lobby de la industria petrolera que pertenecía al Instituto Americano del Petróleo. No son personas de carrera científica, son políticos cuya misión principal era promover el programa político de la Casa Blanca. La energía es fundamental para nuestra economía. Si nos fijamos en el resto del mundo, veremos que el abastecimiento energético es uno de los asuntos principales. Para desarrollar una buena política de energía hay que hablar con la industria energética. Insinuar lo contrario es ridículo. Para comprobar lo fundamental que es la industria energética para los Estados Unidos, hay que ir a Virginia Occidental. Bajo la grandeza de los montes Apalaches hay yacimientos de un combustible fósil que mueve a Norteamérica. Desde el aire se ve todo lo que hacen y de lo que no te enteras. Ese combustible fósil es el carbón. La verdadera magnitud que alcanzan las minas de estas montañas solo es perceptible desde el aire. Esa es la cordillera más antigua del mundo y la perforación de estas minas ha dado trabajo a los habitantes de la zona durante 100 años. Pero ahora la actividad minera de Virginia Occidental no extrae el carbón de las montañas, sino que literalmente extrae las montañas del carbón. La explotación al descubierto es un tipo de minería de superficie y ha arrasado zonas enteras de este paisaje. Cuesta creer que la gente no tenga ni idea de lo que se está haciendo aquí en estas montañas, pero saben que algo está pasando. El grupo medioambiental South Winds realiza vuelos para demostrar que en muchos kilómetros a la redonda se han eliminado las montañas y han quedado unas grandes brechas marrones. Pero para los mineros es un mal necesario. El carbón supone empleo y electricidad para la zona. Puede que sean unas 100.000 personas las que dependen de la industria del carbón de Virginia Occidental. Estas máquinas arrancan las cimas de las montañas. Es uno de los métodos más salvajes y eficaces de la minería. Se calcula que así se han eliminado unos 1.300 kilómetros cuadrados de montes antiguos.
La Tierra se convirtió en un paisaje lunar apocalíptico que los mineros intentan limpiar. Extraemos la superficie, extraemos la roca que cubre el carbón y luego sacamos el carbón. Vaya trabajo eliminar la superficie de una montaña. ¿Cuánto tardáis en hacerlo? Con el equipo que tenemos no tardamos mucho. El carbón conlleva mucha suciedad desde que se extrae hasta que se quema. En las centrales eléctricas se emite gran cantidad de gases de efecto invernadero. Pero lo cierto es que se trata de una fuente de energía segura que permite que más de la mitad de los Estados Unidos encienda la luz. Aquí no les gusta hablar del calentamiento global ni de reducir las emisiones por obligación. La gente habla de conservación, de molinos de viento, de placas solares, pero nadie ha planteado nunca una solución viable para sustituir el uso del carbón como generador de electricidad en este país. Larry Gibson vive en una montaña que todavía no han destruido, pero está rodeado de minas de carbón. Su familia ha vivido aquí desde hace más de 200 años y se niega a vender sus tierras. Estas lápidas, como esta de aquí, han recibido varios tiros, ¿has visto? ¿Son señales de balas? Sí, agujeros de balas. Larry dice que los mineros le odian porque creen que al defender sus tierras pone en peligro sus puestos de trabajo. ¿Crees que quieren echarte de aquí? Sí, claro que sí. La gente asustada es peligrosa. Larry no las quiere vender ya que opina que la industria del carbón está más vinculada al dinero que al futuro de los Estados Unidos. Esto es lo que yo llamo la puerta del infierno. Solo interesa el dinero. Se llevan por delante una montaña como esta y construyen otra como esta. Una montaña de dólares. Pero la montaña que arrancan no la podrán sustituir nunca. Ahora parece un desastre, pero es como reformar una casa. Cuando derribas algo para levantar algo nuevo. Estamos orgullosos de nuestro estado, así que no vamos a marcharnos y dejarlo todo así, ¿sabes? Haremos todo lo que podamos para dejarlo todo como estaba o mejor aún. La administración Bush ha prometido invertir grandes cantidades para encontrar formas más limpias de utilizar el carbón. Quería reducir las emisiones sin poner en peligro industrias como esta, pero muchos científicos temen que para cuando encuentren una nueva tecnología, el calentamiento global se habrá disparado. En agosto de 2005, el huracán Katrina arrasó la costa del Golfo. Fue uno de los peores desastres nacionales en la historia de Estados Unidos. Fue el año en que se registraron más huracanes de categoría 5. Surgieron nuevos testimonios científicos indicando que el calentamiento global podía alimentar fuertes tormentas. Los científicos acusaron a la administración Bush de engañar deliberadamente a los ciudadanos en este aspecto. Cuando gran parte del país estaba pegada a la televisión, siguiendo los sucesos de Nueva Orleans, era alarmante ver cómo se les repetía que no había relación entre el calentamiento global y los huracanes. Esa era la postura oficial. Hoy Nueva Orleans sigue siendo un desierto inquietante. Las casas y las pertenencias siguen abandonadas como aquel día. El reverendo Jacques Boudreau tenía conocidos en esta zona, pero casi nadie ha regresado. Ha arrancado toda la parte trasera de la casa. Esto es horrible. El huracán Katrina pasó por las vidas de mucha gente sin avisar y sin piedad. Fue una de las peores tormentas que han azotado la costa del Golfo. Las fuertes inundaciones mataron al menos a 1.200 personas, algunas en estas mismas calles. ¿El agua pasó por aquí, justo por esta carretera? Esta es la zona exacta donde se dieron los diques. Esta casa en particular puede que fuera de las primeras en recibir el golpe. ¿En serio? La fuerza del agua arrancó los ladrillos de la fachada, arrastró todo lo que había dentro y se llevó los árboles por delante. Como ves, está totalmente devastado. Pocos estadounidenses lo sabían, pero tan solo 4 semanas antes de que las aguas del huracán inundasen estas carreteras, se habían publicado nuevos datos científicos alarmantes que demostraban que el calentamiento global podía aumentar considerablemente la intensidad de los huracanes. Estos huracanes se generan de forma espontánea. Se invitó a un especialista en el tema, Tom Knudson, que trabaja para la NOAA, la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera, para explicar los resultados de las nuevas investigaciones en televisión, pero dice que la Administración les silenció. Justo antes del azote del Katrina, se habían puesto en contacto con su despacho. Nos gustaría saber si puede estar interesado en salir en un programa de entrevistas para hablar de su investigación.
quedaron para el día. No ocurrió nada de esto. El mundo está cambiando radicalmente, pero pocos científicos se atrevían aún a hablar de censura. En diciembre fue peor. La NASA anunció que el año había sido el más cálido jamás registrado. Su climatólogo más destacado lanzó un aviso: estamos alcanzando rápidamente el punto sin retorno. Nos estamos acercando mucho a un punto en que tendremos cambios climáticos que no podremos controlar. Los científicos afirman que si no se toman medidas en el plazo de una década, millones de habitantes de los países más pobres podrían enfrentarse a sequías y hambrunas. El calor y los deshielos podrían provocar un crecimiento del nivel del mar superior al de las predicciones iniciales. Y lo que es más grave para la administración, esto afectaría también a tierras estadounidenses. El impacto sería terrible, no solo en Nueva Orleans, sino en todo el país. En Boston, Nueva York, Washington D.C., muchas ciudades quedarían sumergidas bajo el agua. Cuando el Dr. Hansen lanzó esta alerta en un discurso, las repercusiones no tardaron en llegar. En las oficinas centrales de la NASA se subían por las paredes. Se montó un escándalo tremendo. Y me dijeron que no debía dar más discursos sin tener la aprobación de la NASA. Y que si lo hacía, si no obedecía sus instrucciones, habría graves consecuencias, sin especificar qué eran graves consecuencias. Hansen dice que sus declaraciones fueron sometidas a una inspección oficial. Se sintió acorralado. Todo lo que fuese a aparecer en nuestra página web tenía que recibir el visto bueno de la NASA. Y cualquier discurso o conferencia tendría que contar con la aprobación de la NASA. Igual que las entrevistas con los medios de comunicación, también requerían la aprobación de la NASA. Hansen lo hizo público. La NASA reaccionó y declaró que los científicos eran libres, pero ellos aún no están seguros de haber ganado la batalla. La administración afirma que nunca ha habido problemas. Me sorprenden mucho estas acusaciones de censura, dada la disponibilidad, libertad y compromiso de nuestra comunidad científica en estos temas. Además, son los Estados Unidos quienes están abriendo camino en esto. ¿Entonces me está diciendo que no ha habido censura? ¿Que estos científicos se lo inventan o qué? El hecho de que se modifiquen algunos documentos es decisión del gobierno. Lejos de Washington, la desaparición de una pequeña isla lejana frente a la costa norte de Alaska puede parecer un tema secundario. Pero mientras sus habitantes se preparan para abandonar sus hogares, están sufriendo el verdadero impacto de un fenómeno físico más contundente que cualquier otro. Llegará el día en que esta isla ya no exista. Se la tragarán las tormentas cuando no haya hielo. Hielo que antes existía porque las temperaturas del planeta lo permitían. Mientras una pequeña parcela de la Tierra cae en el olvido, la administración Bush está acusada de intentar silenciar las advertencias más convincentes de la naturaleza y de engañar a su pueblo. Se ha perdido un tiempo precioso, y eso habrá que pagarlo. Los ciudadanos no han recibido ninguna información en 5 o 10 años. Y aún no estamos tomando las medidas necesarias. Así que de seguir por este camino otros 5 años o así, llegaremos a un punto en que ya no podremos evitar los grandes cambios climáticos. La humanidad necesita reflexionar. Esta edición especial para cuidar el medio ambiente siempre lo tendrán presente, señores. Aquí el César. ¿Qué tal, amigos? Les habla Alfredo Gutiérrez. Cuidemos el medio ambiente. No tires el agua,
no deforestes la fauna, no comas huevo de iguana, porque las iguanas pertenecen a nuestra fauna que se está extinguiendo. No tales los bosques, vivamos dentro de ese ambiente natural que nos proporciona el medio ambiente. La humanidad necesita reflexionar. Ahora, todo el poder de la fibra óptica de Cable Unión está al alcance de todos los hogares colombianos. Cable Unión extiende su servicio a la zona centro y norte del país para llevar más entretenimiento y cultura a nuestras familias. Cable Unión Colombia hace familias felices. La humanidad necesita reflexionar. William Corredor lo pide la gente, la mejor opción. El 14 de marzo los invito a que sean ustedes nuevos en esto de la política, que hagamos una renovación y tengan a William Corredor como representante por el partido de la U con el número 102. Corre hacia el progreso del Cesar. Marca partido de la U, 102 en el tarjetón. William Corredor es un administrador de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe, de origen santandereano, que lleva 26 años en la costa caribe. Los últimos 10 los he pasado acá en el departamento del Cesar,